Imperio Titán capítulo 37. El pasado, el presente y el futuro. Annie, al igual que su paciencia, la reserva calórica de Annie pronto se acabaría. Sus músculos gritaban que se detuviera mientras jadeaba en busca de aire, ese pequeño esfuerzo para enfriar el calor abrasador que sentía. Dado que se acercaba el día en que abandonaría la cabaña de su padre para probar suerte en el programa del gobierno marleyano, la sometió a un entrenamiento particularmente riguroso, que era demasiado exigente para su cuerpo subdesarrollado. Ese entrenamiento consistía en que él le gritara el nombre de las técnicas que ella debía ejecutar rápidamente sobre él. Al principio, él no respondía. Sin embargo, si ella tardaba más de un segundo en realizar el movimiento que le ordenaban o si lo hacía incorrectamente, él se volvía cada vez más agresivo. ¿Qué estás haciendo, Annie? Continúa. Le ordenó con ira. Estaba invirtiendo demasiado en ella. Le gustara o no, tenía que darlo todo. Cualquier cosa menos que eso era inaceptable. ¡No! No quiero. Gritó. Aunque rara vez salía de su casa, observaba a los otros niños de su edad lo suficiente como para saber lo patéticamente débiles que eran todos. Sabía que la mayoría de los que pronto competirían contra ella tenían poco o ningún entrenamiento que los respaldara. Estaba segura de que fácilmente ganaría uno de los poderes de los titanes, pero sobre todo, era muy consciente de sus habilidades superiores no solo en combate. En ese momento, también tenía a su favor el manejo de armas y la fuerza mental. Su amenaza más problemática era Bertolt, pero ni siquiera él era rival para ella. Por estas razones, no veía sentido en esforzarse más. Ya había alcanzado su punto máximo. ¿De qué estás hablando? No es momento de descansar. Rugió. ¿Cómo se atrevía a desobedecerlo? Su palabra era absoluta, sus opiniones eran irrelevantes. Ya estaba planeando el castigo físico que recibiría. No podía soportarlo más. A lo largo de su vida, todo lo que hizo fue luchar y luchar un poco más. Sin amigos. Sin madre. Sin amor. Solo un padre abusivo que la trataba como una herramienta. En su corazón, sentía un pozo, un vórtice de alta energía que la seguía hundiendo. Era como uno de esos sueños en los que seguimos cayendo, y parece que no hay fin. Si eso no fuera suficiente, lentamente, una luz pareció apagarse. Antes de que se diera cuenta, estaba rodeada por este espacio oscuro y vacío lleno de nada más que su negatividad y sufrimiento, y luego de la oscuridad. Pensó que era mejor acurrucarse y morir de alguna manera en lugar de hacer esfuerzos inútiles para volver a subir hacia los pequeños rayos de luz que aún a veces penetran ese pozo oscuro y sin alma. Tal vez esa era la razón por la que no tenía amigos ni amor. Las palabras que acababa de gritar su padre fueron la gota que colmó el vaso. Consumida por su temperamento explosivo, lanzó el ataque más violento que sus años de entrenamiento le permitieron contra la espinilla izquierda de su padre. Sorprendido, incluso un experto como su padre cayó al suelo. Pero eso no fue suficiente. Él no sufrió lo suficiente por el dolor que le causó. Incluso después de que él cayera, ella siguió pateándolo una y otra vez. A diferencia de lo que esperaba, cada patada solo avivaba su ira. Sabía que más tarde recibiría un castigo severo, pero no le importaba. Probablemente ese sería uno de los últimos días que pasaría con su cuidadora, así que tenía que aprovechar esta oportunidad única en la vida para expresar sus sentimientos. Se sentía bien ser la que tenía el control, para variar. ¿Por qué no le había mostrado ni una pizca de amabilidad, al menos una vez? Ella entendía que él debía ser rígido, pero ¿era necesaria toda esa tortura? Sin embargo, al menos ella pensaba que él era un pedazo de mierda honesto, algo que podía tolerar. Pero cuando Bertolt vino a practicar con ellos, era una persona completamente diferente. Y a partir de entonces, ella lo vio como un montón de mierda mentirosa. Aunque también era muy estricto con él, le mostraba amabilidad. No pudo evitar recordar la primera vez que él llegó a su cabaña, cuando ella empujó al niño al suelo. Él lo ayudó a levantarse y lo tranquilizó con palabras amables, algo que él no le haría ni muerto. No podía negar que estaba celosa. En ese momento, tuvo que apartar la mirada. La imagen era demasiado dolorosa. Pero, por desgracia, todos los placeres tienen su fin. Su padre la agarró del tobillo derecho y lo empujó con todas sus fuerzas. Cayó tan rápido que sus brazos no tuvieron tiempo de amortiguar la caída, lo que provocó que la parte posterior de su cabeza chocara contra el suelo, justo sobre una pequeña roca. El impacto fue muy audible y un líquido carmesí brotó de su cabeza, pero no terminó allí. Agarró su otro tobillo y comenzó a elevar el ángulo entre sus piernas lo más humanamente posible, esperando que el dolor demostrara ser un mejor maestro que él.
En un ángulo de 180 grados, el dolor ya era insoportable. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a tu padre? Discúlpate de inmediato. Nunca lo había visto tan enojado, aunque no podía decir que lo culpara. Para. Me duele. Gimió mientras se revolcaba de dolor. De sus fosas nasales salía humo. Aunque le dolía, se sintió obligado a tirar de la correa con más fuerza que nunca. Comenzó a golpearla en la nariz, los dientes y las mejillas, pero ella evitó mirarla a los ojos. Después de todo, no quería arruinar sus posibilidades de convertirse en una guerrera. Lo siento. Gritó. Solo estaba reflejando lo que quería oír de él. En ese momento, estaba rota por dentro y por fuera. Se preguntaba qué sentido tenía vivir, por qué se molestaba en levantarse de la cama por la mañana. Probablemente, porque su padre la golpearía si no lo hacía. Esa noche no cenó ni durmió en su casa. Se acurrucó en posición fetal para intentar entrar en calor y trató de ignorar los ruidos que le hacía el estómago para poder dormir. Su padre mencionó que los guerreros tienen que acostumbrarse a la falta de sueño y a la inanición, así que ella sabía que podía soportarlo. Reiner, lo siento, Karina, pero tu hijo es terrible jugando al rugby. No puedo dejar que forme parte del equipo, se disculpó el entrenador de rugby de Eldiana con todo el tacto que pudo. Por favor, ¿no puedes darle una oportunidad más? Le encanta este deporte. Argumentó. No quería que su hijo estuviera triste. Lo siento mucho, pero ya le he dado demasiadas oportunidades. Ni siquiera sabe correr correctamente. Replicó. HMPH, muy bien. Buscaré en otro lado. Ella admitió que su hijo no era el más listo del mundo, pero aún no podía entender cómo alguien podía destruir el sueño de un niño tan fácilmente. Solo tenía que encontrar otro deporte que hiciera feliz a su hijo. Con expresión de decepción, se dio la vuelta en dirección a su amado hijo, Reiner Braun. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, adoptó una expresión de felicidad casi al instante. Entonces, ¿qué dijo el entrenador?, preguntó el chico. Estaba seguro de que no era nada malo, ya que creía que era bastante bueno jugando al rugby. Dijo que tenías que dejar el equipo porque eras tan bueno que los otros chicos no tenían ninguna oportunidad. También mencionó que no tenía nada que enseñarte porque ya eras un experto el día que te uniste, aseguró. A menudo le mentía a su hijo para estimular el combustible que la convencía de que valía la pena vivir con su esposo. ¿De verdad?, jadeó alegremente. Pero, yo quería jugar al rugby, murmuró dócilmente. Reiner, piensa en los otros niños. ¿Crees que se divertirían si jugaras con ellos? Si estuvieras en su equipo, no harían nada porque puedes eclipsarlos fácilmente. Si estuvieras en el equipo contrario, sabrían que perderían desde el principio, explicó dramáticamente. Tu entrenador me pidió que no te dijera esto, pero dijo que estaba extremadamente celoso de tus habilidades y que deseaba que fueras su hijo. ¿Lo hizo? Vaya, soy incluso mejor de lo que pensaba. ¿Pero qué voy a tocar ahora?, preguntó alegremente. No te preocupes por eso. Ya encontraremos una solución. Oye, sé lo que te hará sentir mejor. Dado que eres un niño maravilloso, el hada del helado me pidió que te diera helado. Cuídalo. El hada del helado solo les da helado a los mejores niños. Continuó con su red de mentiras y le entregó un cono de galleta con 3 bolas de postre helado que estaba escondiendo detrás de su espalda. También me dio un poco más por tu buen comportamiento. Le dio algunas bolsitas de azúcar para que las añadiera. ¿Sí?, gritó antes de agregar azúcar a su golosina. Ya es suficiente azúcar, Reiner, ordenó con severidad. ¿Por qué?, preguntó decepcionado. Ella no le hablaba tan a menudo de forma tan oscura. Porque eres lo suficientemente dulce. Susurró cálidamente junto a su oído mientras lo abrazaba en sus amorosos brazos. Ella no quería que él viera la lágrima que se le escapó del ojo. Te voy a extrañar mucho, pensó emocionada. Más tarde, Mandy, ¿estás bien? ¿Últimamente te has comportado de forma extraña?, preguntó Reiner. Su madre estaba inusualmente melancólica. Además, lo ha estado mimando con frecuencia, a pesar de los bajos ingresos de su familia, y últimamente ha estado emocionalmente necesitada. Karina estaba sentada en su cama y Reiner estaba sentado en su regazo. Ella miraba fijamente la pared, preguntándose cuál era la mejor manera de proceder a la que tenía acceso. Reiner, ¿sabes por qué vivimos como una mierda?, preguntó con aire caprichoso, con la esperanza de disimular la rabia en su voz. Los ojos de Reiner se abrieron de par en par al oír esa última palabra. Estaba muy sorprendido porque su madre nunca decía palabrotas y a él también le decía constantemente que no lo hiciera.
Todavía estaba en shock y tardó demasiado en formar una frase con sus pensamientos. Honestamente, no tenía idea de por qué. Nos abandonaron. Por eso vivimos en estos campamentos rodeados de muros, lo interrumpió. No le importaba su respuesta, sabía que estaba equivocada. Mintió sobre varias cosas para mantener su buen humor, pero la mentira que estaba a punto de confesar tenía que ser eliminada tarde o temprano. En el pasado, hicimos cosas horribles. Tenemos sangre de demonios fluyendo a través de nosotros. Si uno no se queda dentro de su jaula, se convierte en una molestia para los demás. La razón por la que no tienes un padre es también por esa maldición. Tu padre es un marleyano, y un marleyano que tenga un hijo eliano está estrictamente prohibido. Karina estaba haciendo todo lo posible por no transmitir melancolía en su voz. Por eso nunca conocí a papá. Mamá siempre decía que me amaba pero no podía verme, reflexionó Reiner en su mente. Esto es un secreto, ¿de acuerdo? Su voz se volvió un poco más amenazante. Está bien, respondió débilmente. Su tono lo asustó un poco. Porque nosotros, los eldianos, heredamos la sangre del diablo, no podemos estar con él, si tan solo hubiéramos nacido como marleyanos. Finalmente, su máscara de felicidad cayó. Esas últimas palabras fueron dichas con genuino dolor. Su voz se quebró varias veces a lo largo de la frase. Una segunda lágrima escapó de sus ojos ese día. Y al igual que la primera, Karina se colocó de una manera que él no notara. Reiner podía notar que extrañaba profundamente a su padre. ¿Cómo era papá? Era la pregunta que más deseaba responder, pero siempre tenía miedo de preguntar, ya que sabía que su madre se deprimiría en el momento en que la dijera. Es súper alto y musculoso, igual que tú cuando crezcas, estoy segura. Esto se debe a que es un héroe de guerra. Si tan solo hubieras estado allí para verlo, sacó un arma y mató a un ejército armado de 10.000 personas, y luego empezó a disparar. Su máscara alegre regresó de repente. Y cuando regresaba a casa, fue mordido por una víbora. Después de 3 días de dolor agonizante, la víbora murió. Ella siguió contando caprichosamente mentiras sin sentido que su ingenuo hijo aceptó como verdad, porque no sabía nada mejor. ¿En serio? Cuéntame más. Ordenó extasiado. Al verlo sonreír, su felicidad forzada se convirtió en regocijo genuino. Pero a pesar de ser extremadamente fuerte, se preocupa mucho por ti. Cuando supo que tenía que alejarse de ti para siempre, lloró a lágrima viva. No tienes idea de cuánto te ama, dijo en voz baja. Sabes, si participaras en el programa de gobierno marleyano, podríamos alcanzar el estatus de marleyano honorario, y entonces finalmente podrías conocer a tu padre. No quiero obligarte a ir, pero, ¿quieres hacerlo? No te importa. Me alegro mucho de que hayas mencionado eso. Realmente quería intentarlo, pero tenía miedo de que no me dejaras. El chico ingenuo no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Oh. No tienes idea de cómo me llena de alegría el corazón oírte decir eso. Dijo Karina, abrazando a su hijo, mientras Reiner estaba decidido a conocer a su padre. Su madre tenía la sonrisa más brillante en su rostro, sabiendo que Reiner se convertiría en lo que necesitaba ser. Y así se alistó en el programa de gobierno marleyano. Annie el día que comenzaría el programa, Annie no podía tener más prisa por abandonar esa cabaña maldita. No porque quisiera ser una heroína, no porque guardara rencor contra los malvados eldianos que arruinaron la vida de los otros eldianos, ni siquiera porque quisiera una vida mejor. Lo que la impulsaba era la oportunidad de mantenerse alejada del hombre responsable de su dolor, de todos sus problemas, y la oportunidad de ser finalmente independiente. A pesar de ser joven, Annie sabía que la propaganda de Marley era una tontería. Era solo una excusa para que pudieran hacer lo que quisieran. Si todos en el mundo creyeran que Paradis estaba lleno de demonios, entonces nadie derramaría una lágrima si todos fueran masacrados. Parece que no nos veremos en mucho tiempo, supongo que esto es una despedida, murmuró su padre. No sabía qué más decir. Supongo, susurró con docilidad. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar. Solo quería que eso terminara de una vez, pero sobre todo, quería evitar a toda costa los discursos sentimentales. Esos le disgustaban. Haz que nuestra patria se sienta orgullosa, no me decepciones, muchacha, o recibirás un castigo severo. La voz de su padre llegó hasta Annie mientras se alejaba. Las palabras resonaron en su mente, haciéndola detenerse a mitad de camino mientras una ola de ira burbujeaba a la superficie. Se dio la vuelta y enfrentó a su padre con una mirada mortal que podría atravesar el acero, sus ojos brillaban con determinación y desafío. Se negaba a ser reducida a una simple marioneta que bailaba al son de su padre.
espero no volver a verte nunca más, y si lo hago, espero que solo vea tu cadáver, dijo Annie con un tono de convicción que era a la vez escalofriante y sincero. Su padre, que había sido la fuente de su miseria durante años, estaba allí de pie con una mirada de incredulidad en su rostro. La ira que había estado hirviendo bajo su superficie se desbordó y su rostro se puso rojo de rabia. Sin embargo, Annie no mostró ningún miedo. Annie sabía que sus palabras solo alimentarían su ira, pero no le importaba. Ya no quería ser víctima de sus abusos y estaba lista para defenderse. Mientras se daba la vuelta y se alejaba, sintió que una sensación de liberación la invadía. Sabía que su padre probablemente estaba pensando en formas de castigarla, pero a Annie no le importaba. Ya no. Finalmente había encontrado la fuerza para liberarse de su control tóxico y comenzar a vivir la vida en sus propios términos. Reiner, se acabó, Reiner, anunció Karina con tristeza, intentando mantener su máscara de felicidad. Es un adiós. Qué tonta eres, mami. No importa dónde te escondas, siempre te encontraré. Y cuando vuelva, dame un helado. Me lo comeré enseguida, así podemos jugar juntos como lo hacemos cuando estás triste. Si sigues con esa cara larga, no jugaré contigo, le aseguró felizmente. Aunque en el fondo también estaba reprimiendo su propia tristeza. Está bien, hijo, se rió entre dientes ante las palabras juguetonas de su hijo. No olvides que siempre te amaré. No nos separaremos porque siempre estaré en tu corazón, señaló. No soy tan ingenuo, mamá. Hace mucho que no te veo sonreír de verdad, así que cuando regrese, quiero que juguemos hasta que te rías, de verdad. Sé que no eres tan feliz como antes, cuando estabas con papá. El trato es que, si me convierto en un guerrero, tienes que volver a la normalidad, a tu yo alegre, no más fingir. No te preocupes por mí. Cuando regrese, quiero que me abraces fuerte como siempre lo haces cuando vuelves a casa, ¿de acuerdo? Estaba harto de mentiras. Te quiero mucho, hijo. Y recuerda, no les des cuartel a esos sucios eldianos de Paradis. Ellos son los responsables de nuestra condición de parias, así que no merecen nada menos que la muerte, susurró ella con tono sombrío. Lo haré, mamá. El primer demonio que aplaste será solo para ti. Era demasiado joven para comprender lo siniestro que era lo que acababa de decir. Adoctrinado como estaba, mientras todo fuera oscuro para los habitantes de Paradis, probablemente él tampoco comprendería lo siniestro que era. Oh, no merecen tu presencia, se echó a llorar. Se prometió a sí misma que no lo haría, pero lo hizo. Ah, y debes sentir mucha curiosidad por tu padre. Supongo que puedo contarte algunas cosas ahora que te vas. Yo trabajaba en su restaurante. En ese momento, él tenía una esposa que estaba enferma. Llamó a una enfermera eldiana para que la ayudara, y ella hizo maravillas. Se estaba recuperando bien, pero cuando estaba a punto de recuperar la salud por completo, su hermano la asesinó. ¿Puedes creerlo? Quería quedarse con su herencia, pero le salió el tiro por la culata. Tu padre estaba devastado. Fue entonces cuando yo estuve allí para consolarlo. Luego comenzamos a desarrollar sentimientos el uno por el otro, y, apareciste tú. Gracias por decirme eso. Realmente necesitaba oírte decir eso. Cuando regrese, iré a verlo en secreto. Sabía que era una versión muy resumida de la historia, pero aún así lo agradecía. Se abrazaron y se despidieron, y finalmente, se fue. La próxima vez que nos veamos, seré el héroe del mundo. Y los tres viviremos felices juntos, le prometió Reiner a su madre. Con la inocencia que solo un niño puede poseer, Reiner se alejó de su hogar, decidido a hacer realidad sus sueños y a traer honor y gloria a su familia. El recuerdo de su abrazo y la promesa que le hizo a su madre le dieron la fuerza y la motivación que necesitaba para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Mientras el suave viento soplaba a través del floreciente jardín, los ojos de Reiner captaron una prístina rosa blanca que se balanceaba y giraba con el viento. Sus delicados pétalos parecían estar realizando una danza elegante que hipnotizó a Reiner, dejándolo sin aliento de asombro. Se sintió perdido en la belleza del momento, incapaz de apartar la vista de la encantadora vista ante él. La forma en que la rosa se movía con el viento lo hizo sentir como si estuviera viva y tuviera alma propia. Reiner no pudo evitar pensar en lo extraordinario que era que una flor tan pequeña y delicada pudiera traer tanta alegría y asombro a su corazón. Una hermosa rosa blanca. Annie cuando se encontraban ante el comandante, Magat, este se presentó rápidamente y luego hizo un gesto hacia las pesadas bolsas que se encontraban cerca. Con un aire de autoridad, les ordenó que cada uno tomara una bolsa, advirtiéndoles que debían correr durante 3 agotadoras horas bajo el implacable aguacero sin detenerse a descansar.
El peso de las bolsas amenazaba con quebrarles el ánimo, pero sabían que no debían desobedecer una orden directa del comandante. Con una respiración profunda, se las colocaron sobre los hombros, sintiendo que la lluvia empapaba sus ropas y les enfriaba la piel. Cada paso era una lucha, una batalla contra el peso de las bolsas y los elementos que amenazaban con quebrar su determinación. Pero siguieron adelante, decididos a demostrar su valía y ganarse el respeto de su líder. Durante todo el día, Annie estuvo decidida a mantenerse alejada de cualquiera que se cruzara en su camino, firme en su resolución de no hacer nuevas amistades. A pesar del esfuerzo físico que suponía correr de un lado a otro todo el día, el sustento que se les proporcionó para la cena era una mera burla de una comida, parecida a una sopa de sabor repugnante que recordaba a la orina. Agotados y hambrientos, el grupo fue enviado rápidamente a sus dormitorios, con una severa advertencia de que si no se levantaban antes de las 6 de la mañana recibirían severas reprimendas. La atmósfera opresiva y las lúgubres condiciones de vida estaban haciendo mella en la moral de todos. Al caer la tarde, Annie se recostó de lado en su cómoda cama, con los ojos cerrados y sus pensamientos a la deriva. Podía escuchar las risas apagadas y los susurros de sus compañeras de habitación en el dominio de las chicas, pero estaba decidida a descansar un poco después de un largo día de clases. Las suaves sábanas de algodón se sentían como un cálido abrazo, y Annie sintió que sus músculos se relajaban mientras se hundía más profundamente en el colchón. Sin embargo, su momento de paz se interrumpió abruptamente cuando sintió un suave empujón en el hombro desde atrás. Annie dejó escapar un profundo y exhausto suspiro mientras yacía en la cama, sintiendo su cuerpo pesado por la fatiga. Cambió de posición y se dio la vuelta para mirar a una joven con largos mechones de cabello oscuro que caían en cascada sobre sus hombros. Los ojos de la chica brillaban con un brillo cálido y acogedor, y sus labios se curvaron hacia arriba en una suave sonrisa. A pesar de la expresión amistosa en el rostro de la chica, Annie no podía quitarse la sensación de que ya la había conocido antes. Sin embargo, el nombre seguía siendo esquivo y sin importancia para ella. Era solo otra conexión fugaz en una serie de encuentros olvidables. ¿Qué?, preguntó Annie con evidente enojo, sin molestarse en ocultarlo tras una sonrisa falsa. Su tono era brusco y su lenguaje corporal era hermético mientras yacía en la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho. La chica que se había acercado a ella con una invitación para unirse a la conversación no parecía inmutarse por la actitud gélida de Annie. En cambio, sonrió cálidamente e hizo un gesto hacia ella y las otras compañeras de habitación, que esperaban ansiosamente que Annie se uniera a ellas. Solo quería invitarte a hablar, dijo la chica, con voz amable y acogedora. Queremos conocerte también, eres la mejor chica entre nosotros. Las otras compañeras de habitación asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, con los ojos fijos en Annie con curiosidad e interés. Este último se preguntó por qué a alguno de ellos le interesaría conocerla. Ella era Annie y no había nada especial en ella. Era una eldiana como ellos y estaba allí con la esperanza de convertirse en una guerrera y, con suerte, heredar el poder de la mujer o del titán del carro. Annie yacía en su cama, rodeada de sus nuevas compañeras de habitación, pero se concentró en la chica de cabello oscuro que estaba frente a ella. ¿Tú eres?, preguntó, su voz interrumpiendo el parloteo de las otras chicas. La pregunta pareció tomar a la chica por sorpresa, y Annie no pudo evitar notar la mirada confusa que cruzó su rostro mientras arqueaba una ceja en respuesta. La chica se tomó un momento para recomponerse antes de responder. Oh, mi nombre es Piet Finger, dijo finalmente, en voz baja y suave. Piet continuó. Hablemos. Le dirigió a Annie lo que supuso que era una sonrisa invitante. La mente de Annie estaba en un estado de constante agitación mientras yacía en su cama, con los ojos cerrados con fuerza, esperando poder caer en un sueño tranquilo. Deseaba desesperadamente ignorar el parloteo incesante de Piet y volver a dormir, fingiendo que nada había sucedido. Sin embargo, una pequeña parte de ella se preguntaba cómo sería hablar con otras chicas de su edad. ¿Sería tan aburrido como pensaba o aportaría un poco de emoción a su vida cotidiana? Mientras yacía allí, perdida en sus pensamientos, escuchó la voz de Piet una vez más, esta vez con un dejo de urgencia. Vamos, Annie, no seas así. Te arrepentirás si no vienes con nosotros, dijo Piet, tratando de persuadirla para que se uniera a su grupo. Annie suspiró profundamente, sabiendo que Piet tenía razón. Necesitaba salir de su zona de confort y probar algo nuevo. A regañadientes, aceptó la oferta de Piet, levantándose de su cama y uniéndose a ella y a las otras compañeras de habitación.
A lo largo de los años, Annie lentamente comenzó a disfrutar de su tiempo con Pieck, pero solo con ella. Las otras chicas eran molestas y una pérdida de tiempo. Pieck era cariñoso y de buen corazón, pero inteligente y prestaba atención a todo, algo que Annie sabía que sería útil en el futuro. Reiner, al principio, era solo Reiner, pero a medida que pasaba el tiempo, sus constantes divagaciones sobre su lealtad a Marley comenzaron a irritar cada vez más a Annie Leonard. Todos los días, sin falta, Reiner hablaba de lo devoto que era a Marley, y sus palabras se volvían cada vez más irritantes para Annie. No podía evitar sentirse frustrada e incluso enojada por su incesante parloteo sobre Marley, que era un recordatorio constante de la opresión e injusticia de las que era responsable el gobierno marleyano. A pesar de sus mejores esfuerzos por ignorarlo, Annie no pudo evitar preguntarse por qué Reiner era tan devoto de una nación que había causado tanto dolor y sufrimiento a su pueblo. Bertolt era el más tranquilo de ellos. Annie no guardaba ninguna venganza contra él. Era lo que ella llamaría un amigo. La opinión que Annie tenía de Zeke era clara como el agua. La forma en que se deslizaba por ahí con su forma de hablar suave y su encanto engañoso le ponía los pelos de punta, y la comparación con una serpiente parecía demasiado adecuada. A pesar de su reputación como el Chico Maravilla, un título que parecía más una fachada que otra cosa, Annie sabía que era todo menos honesto. Hablar con él era como hablar con su padre. Annie no confiaba en Zeke ni un poco y sabía que él tampoco. Se preguntaba si alguien como Zeke confiaba siquiera en alguien en su vida. Para ella era evidente que el encanto de Zeke era solo una herramienta que utilizaba para conseguir lo que quería, y la idea de quedar atrapada en su red de engaños le producía escalofríos en la espalda. Marcel era el mejor de ellos. A pesar de su limitada interacción con él, sus habilidades no pasaban desapercibidas para ella. Reconocía que alguien como Marcel poseía un don que no se podía enseñar ni aprender, sino que era una cualidad innata que solo unos pocos poseían. Él era la encarnación de lo que alguien como Reiner, que soñaba con alcanzar la grandeza algún día, aspiraba a ser. Las habilidades de Marcel no solo eran impresionantes sino también inspiradoras, y quienes lo conocían se sentían privilegiados de estar en su compañía. Porco era sin duda el miembro más molesto y fastidioso de su grupo, superando incluso al infame Reiner, una hazaña que no se lograba fácilmente. A pesar de su aparente discreción al no soltar propaganda sin sentido sobre Marley en cada oportunidad, la actitud arrogante de Porco y su tendencia a alardear cada vez que sobresalía en algo eran cualidades que no le gustaban. Para empeorar las cosas, era increíblemente volátil, se enojaba rápidamente ante la menor provocación y era propenso a perder el control de sí mismo en el calor del momento. Era como si fuera una bomba de relojería, lista para explotar en cualquier momento, y su presencia era nada menos que exasperante. Después de que los guerreros seleccionados fueron elegidos como los próximos titanes cambiantes, a todos se les permitió regresar con sus familias y celebrar, excepto a Annie. Ella había decidido dormir en el cuartel si era posible hasta que Pieck la invitó a pasar tiempo con ella y su padre. Esa noche había sido quizás una de las mejores noches de su vida. A medida que la noche se hacía más oscura y la luna brillaba con fuerza, Annie se encontró acurrucada en una cómoda cama junto a la de Pieck, enfrascada en una profunda conversación sobre cualquier cosa que les viniera a la mente. Las dos chicas se rieron y charlaron, compartiendo sus secretos y sueños hasta las primeras horas de la mañana. Mientras hablaban, Pieck no pudo evitar preguntarle a Annie si alguna vez se había dado cuenta de que Bertolt tenía debilidad por ella. Annie miró hacia la infinita extensión del cielo nocturno, las estrellas titilando como miles de pequeños diamantes, y dejó escapar un pequeño suspiro. No realmente, respondió, su voz apenas por encima de un susurro, mientras se encogía de hombros ligeramente. Pieck se sentó a su lado en la cama. Sus ojos también estaban fijos en las estrellas, que brillaban a través de la ventana cerrada de la habitación. Pieck no pudo evitar notar la falta de reacción de su querida amiga Annie al enterarse de que Bertolt albergaba sentimientos románticos por ella. La mente de Pieck estaba llena de posibilidades, contemplando si Annie simplemente fue tomada por sorpresa por la información o si siempre había visto a Bertolt como nada más que un camarada platónico. Incapaz de contener su curiosidad, Pieck rompió el silencio con una pregunta directa. Bueno, él sí lo hace, ¿y tú? Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia un lado, observando atentamente la expresión facial de Annie en busca de cualquier signo de emoción. Aún así, para su consternación, la expresión estoica de Annie permaneció inalterada, lo que dejó a Pieck preguntándose qué había realmente en lo más profundo del corazón de su amiga. No, respondió Annie con la misma contundencia que un martillo sobre un clavo.
No tenía ningún interés en Bertolt más allá de una relación platónica, y la reacción indiferente de Pieck fue un alivio para ella. Annie estaba contenta de que Pieck no estuviera tratando de convencerla de que le diera una oportunidad a Bertolt. Ella apreció el respeto de Pieck por su decisión. Es un tipo decente. Lo reconozco, dijo Annie, suavizando un poco el tono. Pero no tengo ningún sentimiento romántico por él. Bertolt y yo somos solo amigos, nada más y nada menos. Hizo una pausa momentánea, reflexionando sobre sus palabras antes de continuar. Al menos no es tan molesto como Reiner. Pieck se rió entre dientes ante el último comentario de Annie. Ambos sabían lo mucho que Annie quería golpear a Reiner a veces. Lo entiendo, Annie, dijo Pieck, sin dejar de reír. A veces Reiner puede ser un incordio, pero sabes que tiene buenas intenciones. Annie se encogió de hombros. Supongo que sí, pero eso no significa que no sea irritante. Sonrió suavemente, agradecida por la comprensión y el apoyo de Pieck. Finalmente, dejaron a Marley en su misión para recuperar el titán fundador. Antes de irse, Annie compartió un abrazo con Pieck antes de partir. Este último le dijo a Annie que tuviera cuidado y regresara pronto. Perder a Marcel fue la primera señal de que la misión estaba condenada desde el principio. Que el rey no hiciera nada era otra cosa que molestaba a Annie todo el tiempo. O no le importaba su gente, o algo le había pasado. Cuando decidieron ingresar al cuerpo de entrenamiento, Annie se fijó en Eren de inmediato, especialmente por la forma en que inició una pelea el primer día, lo cual fue una gran manera de llamar la atención de todos. Cuando Annie y sus compañeros guerreros llegaron a Paradis, no pudieron evitar notar el marcado contraste en la forma en que los lugareños se dirigían a ellos. En Marley, estaban acostumbrados a que todas las personas con las que se cruzaban los vilipendiaran y los calificaran de demonios. Sin embargo, al llegar a Paradis, la ausencia de tal hostilidad fue un cambio bienvenido. Fue una sensación a la que les llevó un tiempo acostumbrarse, pero los guerreros no pudieron evitar sentir una sensación de alivio y consuelo por la nueva aceptación que recibieron de los eldianos de Paradis. Ya no los veían como monstruos o demonios, sino como individuos con sus propias historias y experiencias únicas. Fue un cambio de ritmo refrescante para los guerreros, y no pudieron evitar sentirse agradecidos por el nuevo respeto y dignidad que se les dio en Paradis. Durante los 3 años que conoció a Eren y a algunos otros, Annie había pensado en formas de asegurar su supervivencia, incluso pensó en llevarlo con ellos a Marley. Aún así, Annie sabía que Marley probablemente lo ejecutaría públicamente para mostrarle al mundo que estaban matando al mal en la isla y engañar a algunas personas para que pensaran que Marley era un buen lugar. Annie sabía que eso era una tontería, su última esperanza era que una vez que adquirieran el titán fundador, se irían, y esperaba que Marley dejara a Paradis en paz, pero sabía que eso era solo una ilusión de una chica estúpida que estaba tontamente enamorada de un idiota como Eren. Y ahora, al ver a Eren masacrando titanes a diestro y siniestro, Annie sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Soldado o guerrero? La mente de Reiner estaba en completo caos mientras veía a Eren demostrar su habilidad para matar a los titanes con facilidad. Por un lado, no podía evitar sentirse feliz por su compañero soldado, incluso orgulloso de él de una manera extraña. Después de todo, Reiner sabía en el fondo lo que era tener ese tipo de poder, el tipo de poder que podía liberarte, que podía vengar a tus seres queridos, que podía hacerte sentir invencible. Si hubiera sido un soldado, se habría sentido muy feliz de ver a Eren ejercer ese tipo de poder, sabiendo que él era la clave para desbloquear la libertad de la humanidad. Pero, por otro lado, Reiner sabía muy bien el peligro que Eren representaba para su misión. Como guerrero, era su deber dejar de lado sus sentimientos personales y centrarse en el panorama general, la misión de recuperar al titán fundador y asegurar su victoria sobre el enemigo. No podía quitarse de encima la sensación de que Eren era ahora su mayor objetivo, la única persona que podía hacer o deshacer su misión, la única persona que tenía la clave para su victoria o su derrota. Por la forma en que Eren mató a los titanes, Reiner sabía que Eren sostenía al titán de ataque que faltaba, era demasiado alto para ser el titán de la mandíbula y, si sostenía al fundador, habría hecho que todos los titanes murieran o se convirtieran nuevamente en humanos. En segundo lugar, los antecedentes de Eren no respaldaban que fuera el titán fundador. Reiner se encontraba en un estado de confusión mientras permanecía allí, con su mente y su corazón en desacuerdo. Sintió una intensa necesidad de estrellarse la cabeza contra la pared como si de alguna manera eso aliviara la carga que llevaba.
Una parte de él anhelaba que Eren asumiera el mando, que recuperara la muralla Maria y liberara al mundo de los titanes, permitiendo así que la gente dentro de las murallas experimentara la verdadera felicidad. Sin embargo, el guerrero en Reiner recordó la promesa que le había hecho a su madre hacía tantos años. El peso de esa promesa pesaba sobre sus hombros y no podía dejarla ir. A pesar del conflicto que se desataba en su interior, Reiner sabía que no podía traicionar la confianza de su madre y la esperanza que compartían de un futuro mejor. La próxima vez que nos veamos, viviremos felices juntos. Su promesa a su madre resonaba en su cabeza como una campana. Reiner sentía que estaba luchando consigo mismo, una parte de él estaba feliz de que Eren pudiera matar a todos los titanes, la otra estaba preocupada de que Eren tuviera ese poder. Soy un inútil, pensó Reiner. Apretó los dientes con rabia y desesperación, luchando contra el impulso de gritar su frustración, y sintió la sensación de ardor detrás de sus ojos, mientras las lágrimas amenazaban con derramarse y delatar su debilidad. No podía soportar la idea de que todos sus amigos lo vieran llorar, así que respiró profundamente y se mantuvo fuerte, decidido a no ceder ante las abrumadoras emociones que amenazaban con consumirlo. Fue una batalla difícil, pero Reiner sabía que tenía que mantener la fachada de fuerza, incluso si eso significaba poner cara de valiente y fingir que todo estaba bien. La próxima vez que nos veamos, los tres. No tres, nunca fueron tres. Nunca. Dos, solo dos, se recordó Reiner. Su padre nunca había querido tener nada que ver con ellos. La próxima vez que nos veamos, viviremos felices juntos. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Reiner Braun respiró profundamente y, de a poco pero con seguridad, recuperó el coraje, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer no iba a ser nada fácil. Se dio cuenta de que la tarea que tenía por delante iba a ser desagradable, injusta y sencillamente mala, pero también sabía que era lo correcto. Mientras estaba allí, luchando con sus pensamientos y emociones, Reiner no pudo evitar pensar en su camarada caído, Marcel. Sabía que Marcel habría hecho lo mismo si él estuviera en su lugar. Tragarse cualquier culpa o remordimiento que pudiera haber sentido y hacer lo que fuera necesario para cumplir la misión. Si Marcel estuviera aquí, nos habría recordado a todos por qué estamos aquí. Nos habría animado. Reiner pensó con determinación. Reiner sabía que tenía que ocupar el lugar de Marcel de alguna manera, para continuar con su legado y mantener a su equipo avanzando hacia la victoria. Con una expresión decidida en su rostro, tomó nota mental de tener una charla con Bertolt y Annie cuando tuvieran algo de tiempo libre, con la esperanza de animarlos y recordarles lo que realmente estaba en juego. En un momento de intensa introspección, Annie y Reiner se encontraron perdidos en sus pensamientos, consumidos por sus dudas y temores, luchando por superar el peso abrumador de sus emociones. Pero justo cuando pensaban que habían tocado fondo, de repente fueron devueltos a la realidad por el sonido de la voz de Armin. Eren. Gritó, con las manos ahuecadas alrededor de su boca para amplificar su voz, lo que hizo que los cadetes que se habían reunido en el techo saltaran de sorpresa antes de que todos se volvieran para ver a Eren. Con la respiración contenida, todos los que estaban en los alrededores miraron con asombro cómo Eren desataba su fuerza bruta y aplastaba a un titán bajo sus pies. Cuando se volvió hacia la azotea donde Armin y los demás descansaban, los espectadores se pusieron cada vez más tensos y pálidos. El gran tamaño del titán de 27 metros hizo que el suelo temblara con cada paso, el sonido resonó en el aire como un trueno. Incluso el pavimento se agrietó y se hizo añicos bajo su peso como si estuviera hecho de vidrio frágil. Todos los ojos estaban fijos en el titán que se acercaba mientras la tensión en el aire se hacía casi tangible. Los únicos que no retrocedieron fueron los que conocían bien a Eren y también Floch, quien miró extrañado al titán que se acercaba. Mientras el titán de ataque se acercaba a ellos, el corazón de Connie se aceleró por el miedo y la incertidumbre, y no pudo evitar cuestionar el juicio de Armin con una voz temblorosa. Armin, ¿estás seguro de que este es Eren? A pesar de sus dudas, Connie se mantuvo firme, decidido a proteger a su compañero soldado Sasa, que estaba de pie detrás de él. Con los brazos abiertos de manera protectora, Connie protegió a Sasa del daño, con los ojos fijos en el titán que se acercaba, listo para enfrentar cualquier peligro que pudiera presentarse en su camino. Jin sorprendentemente no retrocedió asustado, simplemente miró al titán con una determinación férrea en sus ojos. Marco, por otro lado, tenía una sonrisa incómoda en su rostro, tratando de mostrarse valiente, pero las gotas de sudor que le caían por la frente delataban sus verdaderos sentimientos. A medida que el titán se acercaba, los nervios de Floch comenzaron a apoderarse de él.
Tragó saliva ruidosamente, la empuñadura de su espada temblaba con cada momento que pasaba. El sonido de su respiración rápida llenó el aire mientras permanecía allí, congelado por el miedo junto a Jin. Mientras Eren, en su forma de titán, se acercaba, los cadetes se reunieron y observaron con asombro y miedo. De repente, una persona señaló con sorpresa. Espera, tiene 2 personas sobre sus hombros. A medida que se acercaba, pudieron ver que las 2 personas sobre el hombro de Eren eran Franz y Ana, quienes anteriormente se creía que estaban muertos. Los cadetes estaban atónitos, no podían creer lo que veían sus ojos. Todavía están vivos. Pensé que estaban muertos. Gritó uno con alivio, lo que provocó que una oleada de emoción se apoderara del grupo. Parecía que tanto Ana como Franz estaban exhaustos, sus rostros deformados por el dolor y la fatiga, pero estaban vivos y completos, sin miembros faltantes. El grupo respiró aliviado, agradecido por esta pequeña misericordia en medio del caos y la destrucción de la batalla en curso. Finalmente, el titán se paró frente a los cadetes que se alzaban sobre ellos, a pesar de estar en un tejado. Ana y Franz usaron rápidamente su Odmkear y saltaron del hombro del titán, volando por el aire con gracia y precisión. Aterrizaron sanos y salvos en el tejado y fueron recibidos por sus compañeros soldados, que estaban encantados de ver que habían sobrevivido al encuentro con los titanes. En medio del caos y la destrucción, este pequeño momento de triunfo trajo un rayo de esperanza a los soldados, recordándoles que estaban luchando por una causa más grande que ellos mismos. Sal, Eren. Tenemos que hacer un plan, gritó Mikasa. El titán giró la cabeza para reconocerla y, con un gesto de la cabeza, se arrodilló obedientemente y su enorme figura se encogió hasta alcanzar un tamaño más manejable. Cuando los demás se acercaron, notaron algo inusual en la nuca del titán. Estaba cubierta de una sustancia brillante, parecida al cristal, que parecía servir como armadura contra cualquier ataque potencial. Los ojos de Reiner se abrieron un poco al ver que su cuello estaba endurecido, esto significaba que Eren sabía cómo endurecer su cuerpo o esa era una habilidad del titán de ataque. Cuando la nuca del titán de ataque se abrió de golpe, un vapor espeso y caliente surgió de su interior, envolviendo toda la zona en una neblina. El vapor se disipó lentamente, revelando la forma musculosa de Eren emergiendo del cuerpo del titán, su rostro todavía conectado a los músculos del titán, que ahora se estaban desprendiendo de su piel. Eren hizo una mueca al sentir las líneas en su rostro, comenzando desde sus ojos y serpenteando hasta la línea de la mandíbula, marcando su carne con un doloroso recordatorio de su reciente batalla. Cuando se volvió para mirar a sus amigos, Eren no pudo evitar notar las expresiones atónitas en sus rostros. Sabía que todos estaban llenos de preguntas, pero no podía hablar todavía. Armin, ¿cuál es el plan?, preguntó Eren con voz autoritaria, mientras sus ojos escrutaban al grupo de cadetes que se encontraban reunidos frente a ellos. Notó las expresiones mixtas de confusión y cautela en la mayoría de sus rostros, mientras que algunos de ellos tenían un dejo de asombro. Su mirada se dirigió a Annie, que permanecía tranquila a un lado con su expresión fría habitual. Eren esperaba que se mostrara cautelosa, pero para su sorpresa, notó un cambio sutil en su comportamiento. Aunque su rostro permaneció estoico, pudo ver un destello de algo en sus ojos, casi como una chispa de felicidad. Armin estaba a punto de revelar su bien pensado plan al grupo, pero antes de que pudiera empezar, Jin de repente y con confianza dio un paso adelante. Su repentina interrupción tomó a todos por sorpresa, incluido Armin. Jin dirigió su atención hacia Eren. Jin, siendo la persona curiosa e inquisitiva que era, hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. Espera un minuto, Eren, ¿cómo es que eres un titán? ¿Qué está pasando? El resto del grupo, que estaba detrás de Jin, asintió con la cabeza en señal de acuerdo, ya que ellos también estaban ansiosos por saber cómo Eren se había transformado en un titán. Eren miró a Jin a los ojos y se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Me alegra ver que todavía estás viva, Jin, dijo Eren con un dejo de diversión en la voz. Pero tenemos que salir de aquí antes de que pueda explicarte todo. Y no te preocupes. Tengo el control total de mi titán. A pesar del tono despectivo de Eren, podía percibir la cautela que aún persistía entre quienes lo rodeaban. Era como si estuvieran esperando que él se volviera contra ellos, que se convirtiera en aquello contra lo que luchaban. Sé que para muchos de ustedes, soy precisamente aquello contra lo que todos estamos luchando, dijo Eren, su voz resonando claramente en el tejado mientras permanecía erguido y decidido ante los cadetes reunidos. Pero recuerden que los protegeré a todos. Defendí a Trost y seguiré haciéndolo por el bien de la humanidad.
Sé que muchos de ustedes perdieron a alguien en esa batalla, pero respondan esto. Eren se detuvo un momento, sus ojos escanearon los rostros de los cadetes frente a él y, mientras lo hacía, pudo sentir que su determinación y resolución se fortalecían. ¿Quieres que sus sacrificios signifiquen algo?, preguntó Eren, con su voz resonante, llena de autoridad y determinación. Sus ojos escudriñaron los rostros de quienes lo rodeaban, buscando cualquier signo de duda o vacilación. ¿Te quedarás aquí y morirás, resignado al destino que te ha tocado? ¿O permitirás que los sacrificios de tus amigos sean en vano? ¿Permitirás que sus muertes sean en vano? El grupo permaneció en silencio, con los ojos fijos en el joven líder mientras hablaba. Las palabras de Eren tenían un peso que parecía levantar el ánimo de quienes habían sido abatidos por el caos y la destrucción del mundo que los rodeaba. Su voz parecía resonar con un profundo sentido de convicción, inspirando a quienes los rodeaban a creer en algo más grande que ellos mismos. ¿O me seguirán?, continuó Eren, con voz firme. ¿Se arriesgarán a volver a ver a su familia, a recordar a esas personas valientes que murieron para que ustedes pudieran sobrevivir y honrar sus sacrificios? ¿Recordarlos en su corazón? El grupo permaneció en silencio, con el corazón pesado por el peso de las decisiones que tenían ante ellos. Finalmente, Jin dio un paso adelante, sus ojos llenos de un nuevo sentido de propósito y resolución. Los seguiré, dijo, con voz firme, antes de mirar a todos detrás de él. ¿Qué están mirando, idiotas?, gritó Jin al grupo de cadetes que todavía se mostraban reacios a seguir a Eren. Su voz resonó por el tejado mientras se mantenía erguido, con los ojos brillando con confianza. Puede que Eren sea un bastardo suicida, continuó, con tono firme, pero todos sabemos que podemos confiar en él. Ha demostrado su valía una y otra vez. Salvó a Krista en el bosque de los secuestradores. Salvó a Ana y Franz, y a muchos de nosotros al matar a los titanes. Así que se quedarán aquí y esperarán un milagro porque ya puedo verlo, gritó Jin a los que todavía se mostraban reacios a seguir a Eren. Esas palabras hicieron que muchos avanzaran, lentamente, uno por uno, paso adelante, todos sus rostros llenos de determinación. Armin, que estaba preocupado por si seguirían o no a Eren, dio un suspiro de alivio al ver que los demás asentían con la cabeza en señal de acuerdo con las palabras de Eren. A pesar de no tener todas las respuestas aún, el grupo mostró su disposición a seguir a Eren, lo que agradó enormemente a Armin. No está mal pensar que alguien como Eren pueda dar un discurso inspirador, y Mir, que al principio se había mostrado escéptica, se sintió impresionada por el discurso de Eren y comentó cómo había logrado influir en el grupo con sus palabras. Historia asintió con la cabeza en acuerdo con Ymir y agregó que Eren tenía una manera de hacer que la gente creyera en él, incluso cuando no tenían todas las respuestas. La voz de Mikasa rompió el tenso silencio que había envuelto al grupo, sus ojos estaban fijos en Armin mientras preguntaba, «Armin, ¿cuál es nuestro plan?». La pregunta permaneció en el aire, haciendo que todos giraran sus cabezas hacia el chico rubio, que tenía una sonrisa nerviosa en su rostro. El peso de las expectativas de tanta gente sobre él no era algo a lo que estuviera acostumbrado, y podía sentir que las palmas de sus manos empezaban a sudar. A medida que pasaban los segundos, Mina podía sentir la ansiedad que irradiaba Armin. Sin dudarlo un momento, extendió la mano y tomó suavemente la suya en señal de apoyo. Sintiendo su calidez y solidaridad, Armin le apretó la mano ligeramente, sus ojos transmitiendo silenciosamente su gratitud por su inquebrantable apoyo. «Muy bien», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Nuestra primera prioridad es reabastecer nuestro Omgear». Señaló hacia un edificio en ruinas en la distancia, con la pintura descascarada y las ventanas destrozadas. Pero cuando su dedo trazó el camino hacia la estructura, su corazón se hundió. Más de 15 titanes estaban tratando de abrirse paso hacia el interior, sus enormes cuerpos chocando contra las paredes con un ruido ensordecedor. Y en la calle de abajo, aún más titanes deambulaban, con los ojos fijos en el grupo de soldados apiñados por el miedo. «Ese lugar está plagado de titanes», señaló Reiner. Muchos asintieron con la cabeza. «Ahí es cuando Eren entra, él distraerá a los titanes, y entraremos. Una vez que reabastezcamos nuestro equipo, iremos más allá del muro rosa y prepararemos el plan para sellar el agujero en el muro de la ciudad de Trost». Armin explicó su plan. Los ojos de muchos parpadearon al ver el agujero en la puerta hecho por el titán colosal hace 3 horas. «¿Tienes alguna idea para sellar el muro?», preguntó Bertolt con un ligero atisbo de escepticismo. Armin lo confirmó con un gesto de la cabeza. «Sí.